La selva es inhóspita, agreste, salvaje. La sección en descubierta española, sigilosa y cauta, avanza lentamente entre la vegetación tropical. Los infantes, cubiertos de sudor, hormigas y mosquitos, se encomiendan mentalmente al dios de la creación, allá en el firmamento. Al frente y a caballo se destaca el teniente segundo Alfredo Bulloso Tarín, jefe de la tercera sección, delatando a sus hombres y a él mismo, avanzando cuerpo descubierto en un exceso de inexplicable valentía o temeridad. Los soldados españoles, perfectos conocedores de su enemigo y entorno, presienten que están cerca. El silencio sepulcral y las señales inequívocas. Como preludio a la acción, los pájaros han dejado de alborotar. De repente, el ruido es atronador. Plantas y hombres caen cegados por los disparos de los escurridizos mambises. Uniformes blancos y rayadillos se tiñen de rojo. Los gritos de los alcanzados son desgarradores. El joven teniente, sable en mano, impulsa a sus hombres a combatir. En el fragor de la batalla, galopa solo por un claro. Súbitamente su cuerpo se detiene en seco, trompica y rueda violentamente por el suelo. De la espesura, un grupo de insurrectos se descubre. Uno de ellos avanza despacio, armado de un machete azucarero y portando un fusil a la espalda, viene dispuesto a acabar la faena. El teniente desliza su mano desollada y dolorida en busca de su revólver. Como puede, la fuerza a entrar en su cadera, aprisionada contra el suelo por su montura inmóvil, y por fin la alcanza. Las gachas se han partido, lo que le ayuda a liberarla del corchete de su funda. El tiempo es justo para incorporarse lo suficiente. Bullosa amartilla su revólver Smith & Wesson y efectúa un solo disparo a quemarropa sobre el atacante, que al recibir el impacto muere dando un grito ahogado, cayendo de bruces sobre él. No hay tiempo para más. El grupo de mambises que permanecía expectante empieza a recibir fuego desde todos los ángulos y son exterminados. Los soldados españoles del comandante Bonafé han llegado al campo de batalla. Días después, venda en la frente, sombrero ladeado, brazo en cabestrillo, uniforme impoluto y en perfecto estado de revista, el teniente segundo Alfredo Bulloso Tarín es recibido en el despacho del comandante en la ciudad de Aguacate, de la provincia de Cuba. Le hace conocedor de la importancia de la maniobra y sacrificio de su unidad que al descubrirse ante el enemigo lo hizo salir de su escondite selvático, informándole que por este hecho destacado y valiente recibiría la Cruz de María Cristina. Alfredo Bulloso Tarín nació en la localidad de Puente Candelas, Pontevedra, el día 5 de diciembre de 1872, hijo del guardia civil Manuel Bulloso Nogueira y de María Tarín Cariñena, natural de Chiva, Valencia. Alfredo se convertiría en el joven chivano con mayor progresión de entre otro interesante grupo de jóvenes de nuestra localidad, como Pedro Juan Cervera Sánchez o Gabriel Burriel Hernán, que de manera voluntaria ingresaron en el ejército español en un siglo especialmente sangriento para una nación que jamás dejaba de batallar. En 1890, con apenas 17 años, se alistaba como soldado de infantería en el Regimiento de Infantería Mallorca número 13 de guarnición en la Plaza de Valencia. El día 1 de abril de 1891 era ascendido a cabo por elección, no siendo hasta el 27 de febrero de 1893 todos sus destinos en la península lejos de los conflictos. No obstante, eso iba a cambiar. Embarcado en Málaga, el vapor Torre del Oro partió hacia Melilla participando en las acciones llevadas a cabo por el Ejército de Operaciones de África. En 1894, y a bordo del vapor Isleño, regresa a la península y por ende a su guarnición de Valencia, donde sería ascendido a sargento, también por elección.
27 de agosto de 1895, a bordo del vapor San Agustín y desde el puerto de Valencia, el sargento Bullosa zarpa rumbo a Cuba, formando parte del batallón expedicionario del Regimiento Mallorca número 13, llegando al puerto de Nuevitas el 13 de septiembre de ese mismo año. Un día yo fui un bembé que estaba cantando a coro y había muchas santeritas que bailaban en un rolo. A principios de 1896, a las órdenes del general de brigada don Rafael Ibáñez, realiza operaciones por las provincias de La Habana, Matanzas, Pinar del Río, luchando en las acciones de Miss Rosa, Luciana, etc., pasando a depender de las operaciones llevadas en la zona de Madrugas a las órdenes del teniente coronel de la Guardia Civil, don José Paguerri, y el coronel del Estado Mayor, don Luis Moncada, marchando en octubre con el batallón a Candelaria a combatir en el cafetal Sorba. La imagen está sacada en Aguacate, La Habana, el 5 de enero de 1897. En ella aparecen el comandante Bonafé, el comandante Moner, el teniente Bullosa, el teniente Boán, el teniente Vergara y sentados en el suelo los soldados asistentes. Ya en 1897 destacaremos que en junio se haría efectivo el empleo de segundo teniente por los méritos de guerra alcanzados en la acción de Vistahermosa, donde vuelve a destacarse notoriamente. Las enfermedades hacían estragos en las tropas españolas y Alfredo Bullosa no iba a ser inmune a las mismas. El 25 de octubre de 1897, su ficha militar observa que él mismo se encuentra enfermo, se restablece y combate en la acción del Potrero. ¡Ese paso inútil! ¡Os van a cortar los huevos! ¡Soldados! ¡Viva Cuba española! ¡Viva! En aquellos años, la situación de inestabilidad en la provincia de Cuba iba en aumento, producida por un anhelo de independencia en parte de su población. El gobierno lo trata inicialmente como un problema de inestabilidad interna, pero ese sentimiento crece armado, alimentado y auspiciado por la enorme codicia norteamericana, imperio naciente y en plena expansión que ha fijado su voracidad en España como víctima propiciatoria y en el particular en nuestras posesiones de ultramar, Cuba, Filipinas, Islas del Pacífico y Puerto Rico. Esta situación hace que España tenga que enviar cuerpos expedicionarios y soldados desde la península y mantener alerta parte de la flota que pudiera reforzar a la de la provincia de Cuba, ya que aunque es primordial no entrar en guerra con los Estados Unidos, todo parece indicar, tras las mentiras constantes, injustas y severas que viene sufriendo España por políticos y prensa norteamericanos, que es una cuestión muy difícil de evitar. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! En enero de 1898 lucha en varias batallas como La Chorrera, Brava, Bacumio y Palma, y en febrero de ese mismo año su batallón es embarcado en el vapor Purísima Concepción con destino al puerto del Manzanillo, donde permanece de operaciones por la zona como en Sierra Maestra, Portillo y Finca Fabián, regresando a La Habana tras embarcar su batallón en el vapor Argonauta para participar en los trabajos de fortificación que se están llevando en la costa. En La Habana le sería notificada la concesión de la Cruz de María Cristina por su buen comportamiento en la acción de Finca Fabián del 1 de marzo de 1898. En la imagen, el teniente Bullosa, otros 3 tenientes de su batallón y un capitán, todos con uniforme blanco, posan junto a una joven en La Habana. El 20 de mayo sale de La Habana para realizar servicios en el canal de Vento, los cuales presta hasta septiembre de ese año. A bordo del vapor Darmstadt regresa a España, desembarcando en Valencia el 7 de enero de 1899 con una licencia de 2 meses para disfrutar en Chiva, y en abril queda adscrito al Regimiento de Infantería de Montenegrón número 24, quedando en situación de reserva y fijando su residencia en nuestra localidad. La guerra había acabado para él. En 1902, por los beneficios de la Ley de 8 de enero y a efectos de la Real Orden de 29 de enero, pasa a la situación de retiro provisional con 29 años de edad. Difícil es abreviar un trozo de una vida tan azarosa, plagada de aventuras, desventuras, alegrías y desgracias. Durante los 11 años, 9 meses y 26 días en que Alfredo Bullosa Tarín prestó servicio como soldado en el ejército español, su bagaje se resume a un ascenso a teniente segunda por méritos de guerra, una cruz blanca del mérito militar,
5 cruces rojas del mérito militar y una cruz de la Real y Militar Orden de María Cristina. De Alfredo Buyosa Tarín ya poco nos queda por decir. Solo en unos cuantos recuerdos podemos refugiarnos, a excepción de su hoja de servicios prestados al ejército español, además de sus méritos y elementos de guerra, y aunque todos sus descendientes han jugado con ellos, nunca han sabido muy bien la importancia que en realidad tenían. Su infancia se desarrolló en la pobreza extrema típica de los pueblos españoles. De este matrimonio nacerían Alfredo, Manuel y Emilio. Hijos de un padre muy autoritario y poco generoso, cada hijo tendrá que buscar una salida que le permita la prosperidad. Manuel y Emilio se fueron a Barcelona. Manuel a prestar sus servicios a bordo de un buque de pasajeros y Emilio posteriormente emigró a Argentina. Y Alfredo, antes de alistarse al ejército con 17 años de edad, tendría que malvivir como escribano en Chiva a cambio de unos cuantos céntimos en contra de la aprobación de su padre. Alfredo se alistó al ejército de manera voluntaria, adquiriendo un sinfín de conocimientos, fruto de las experiencias vividas en África y en Cuba. En el ejército estaría hasta 1899, adquiriendo un bagaje que lo convierte en una persona especial con una progresión asombrosa. Tras servir en el ejército a los 27 años, regresará a Chiva. Fruto de su conducta intachable y de su honorabilidad, la villa de Chiva lo nombra depositario de los fondos municipales, encargado también de la contabilidad de la Asociación de Regantes. Además, se encargaría del negocio familiar, la fábrica de aceites Buyosa y Gómez. Alfredo Buyosa Tarín se casaría en 1905 con la joven y bella chivana Carmen Martínez García, con 33 y 19 años respectivamente. En esta maravillosa instantánea de los hermanos Peris podemos ver la magnitud que aquel acontecimiento nupcial debió causar en la localidad. Otros documentos que se conservan son cartas escritas a sus familiares y amigos contando las vivencias en su viaje de novios pasando por Madrid, Zaragoza y Barcelona. Cartas que dejan constancia de lo bien relacionado que estaba Alfredo o curiosas anécdotas como la de visitar el Escorial y haberse sentado en el trono de Felipe II. Para Carmen debió de ser algo extraordinario salir de Chiva para viajar de ese modo. Leemos algunos de los fragmentos de aquellas cartas que dicen así. Madrid, 19 de noviembre de 1905. Padres, ayer lo pasamos muy bien. A las 3 de la tarde fuimos al Congreso presenciando la jura de diputados y oyendo el discurso de Vega de Armijo como presidente de la Cámara, dándose por terminada la sesión a las 6, desfilando de seguida. Al acto concurrieron casi todos los diputados, viendo a Montero Ríos, Maura, Echegaray, Muro, Azcárate, Morote y muchos más que dejamos de citar porque resultaría muy larga la carta y que después de todo, maldito el interés que en ello tenemos. Después de comer y cenar y habiéndose abierto el Real, nos fuimos en unión del catedrático Coronel Morales de la Guardia Civil y a ver la ópera Tosca, resultando brillantísima, gustándonos muchísimo la orquesta. Barcelona, 23 de noviembre de 1905. Carmen se ha alegrado mucho al contemplar el panorama de Zaragoza a Barcelona. Reciban los recuerdos más cariñosos para la familia y amigos con un fuerte abrazo para Asunción. Sus hijos, que mucho les quieren, Alfredo y Carmen. El catalán les desea muchas felicidades. Emilio. Padre, no puede figurarse lo mucho que me río de oír hablar a los catalanes. Mañana ya escribimos. Carmen. Fruto del matrimonio nacerían Alfredo, Carmen y Marita Buyosa Martínez, todos ellos poseedores de una indiscutible nobleza y buen humor. Injusto sería no destacar un hecho notable en su vida y que nutre maravillosamente nuestra riqueza cultural chivana.
Ya retirado, su pasión militar le llevó a formar la Academia Militar de Chiva, la cual sufragaba y financiaba. Los jóvenes en edad de servir podían hacer allí la instrucción y alfabetización, confiriéndoles una destreza imprescindible para facilitarles el ascenso al empleo de cabo por elección. En esta fotografía vemos cómo sostiene a su hijo en su regazo, junto a sus reclutas, a la puerta de nuestra ermita. Años más tarde, la familia Bullosa Martínez tendría previsto trasladar su residencia de Chiva a Valencia para trabajar para una conocida familia valenciana que vivía en el Palacio de los Marqueses de Malferit, situado en la calle de Caballeros, que en la actualidad, paradójicamente, alberga el mayor museo de Europa de soldaditos de plomo. Alfredo iba a desempeñar las funciones de administrador, pero por desgracia murió antes. Muere con 46 años de edad, parece ser que tras el empeoramiento de una enfermedad que contrajo en Cuba. En el cementerio de Chiva, su epitafio reza: aquí yace Alfredo Bullosa Tarín, teniente de infantería.